Hola Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gustavo. Pensaba, el fin de semana los chilenos dijeron, bueno, ya vamos a saber quién será el sucesor de Gabriel Boric, pero no es así. 14 de diciembre va a ser el balotaje en Chile. Tal vez era un escenario esperado, digamos, Sí. porque había por lo menos indicios de que iba a ser un escenario de tercios, pero que dos iban a ir obviamente al balotaje. Por un lado, José Antonio Kast, ¿no? Sí. Este líder tradicional, si se quiere, más de esta derecha distinta del histórico, Sí. del patrón histórico de Chile. La derecha más tradicional, que bueno, su último gran exponente fue Sebastián Piñera, estaba encabezada por Matei, pero no logró acceder, sacó 13% de los votos, pero Kast logró un 24% y Yanet Jara prácticamente un 27%. ¿Bien? Y Yanet Jara tiene una particularidad, ella pertenece al Partido Comunista de Chile y José Antonio Kast está a la más movida a la derecha de todo el espectro político chileno, unas elecciones muy polarizadas. Sí. y un balotaje muy polarizado. Bueno, muestra el momento político, ¿no?, que está atravesando Chile, que no es de ahora, ¿no? Hace ya unos años, ¿no?, que viene con esta inestabilidad y esta volatilidad dentro de lo que es la política chilena. Sí, ahí yo creo que lo interesante era que por ahí si mirábamos las elecciones anteriores, Sí. yo diría que era ambos espectros políticos, Kast, que también había llevado el balotaje, y Boric, estaban incluso mucho más movidos a los extremos que las elecciones actuales. Yanet Jara, si se quiere, aprendió de varios de los referéndums, de la reforma constitucional, ¿no?, que fue el gran estandarte con el que Boric llegó a la presidencia y que ninguna fue aprobada, básicamente, ninguna de las reformas constitucionales fue aprobada por el pueblo, y fue con un discurso mucho más de orden. Bien, no fue con un discurso con un fuerte foco en intervención del Estado en toda la economía, sí un Estado mucho más protector, si se quiere, pero incluso estas posiciones que tuvo Yanet Jara fueron muy mal vistas incluso por su propio partido, el Partido Comunista. ¿Bien? Se buscó posicionar mucho más al centro para lograr subir el piso de votos. ¿Bien? Pero ya mirando el balotaje, lo que se espera es que el Partido Comunista tenga un piso medianamente alto, ¿no?, como el que tuvo ahora, pero un techo bajo. Claro. Porque es muy probable que muchos de los votos de la derecha de los que quedaron dando vueltas. Sí, de la derecha más tradicional migren hacia Kast. Igualmente hay que ver, o sea, si hay alguna sorpresa en las elecciones, puede ser por Franco Parisi, que es un líder político, es difícil encontrarle una similitud acá en Argentina, pero busca ser este candidato outsider, bueno, como fue en su momento Donald Trump, pero del Partido Republicano, que logró ganar las elecciones en las distintas regiones del norte de Chile por un discurso bastante rupturista y sobre todo con mano dura respecto a lo que es el crimen organizado y las migraciones. ¿Bien? Es ahí donde pueden haber similitudes bastante cercanas entre lo que dice Kast y Parisi, ¿bien?, que obtuvo un 20% de los votos, no es algo menor, y puede terminar definiendo quién va a ganar las elecciones el 14 de diciembre. Será cuestión de charlas de aquí al 14 de diciembre para saber a qué entendimientos o a qué tipo de alianzas o acuerdos, ¿no?, para un futuro dentro de lo que será una nueva presidencia de los Estados, en lo que es Chile. Sí, totalmente. Y bueno, como ocurrió acá, ¿no? Prácticamente lo mismo cuando se fue al balotaje entre Massa y Milei. Va a ser algo muy, muy similar y bueno, por lo menos Parisi dijo de que ambos candidatos, por sus propias acciones, tienen que llamar al propio electorado cautivo, ¿no?, que tiene este candidato outsider. Y el chileno es un candidato difícil, es difícil, siempre ha demostrado su descontento y lo ha hecho de una manera muy clara. Y lo que es, como decía, ¿no?, la política, ya lo hemos analizado en más de una oportunidad, ¿no?, la política chilena. Bueno, veremos qué es lo que ocurre y porque una vez que sepamos quién va a ser el sucesor o la sucesora de Gabriel Boric, bueno, ahí será la mirada internacional, ¿no?, hacia Chile y puntualmente la mirada nuestra, ¿no?, porque estamos pegados. Sí, totalmente. Ahí bueno, una continuidad de la izquierda, ¿no?, que bueno, es una izquierda mucho más moderada. Y si se quiere, hay una particularidad de la izquierda chilena, si uno mira lo que fue la presidencia de Gabriel Boric, y es que a diferencia de lo que fueron, no sé, lo que son los gobiernos de Lula en Brasil, lo que fueron los gobiernos históricos de la izquierda, del progresismo en América Latina, el gobierno de Boric fue mucho más centrista en términos económicos, ¿bien? Entonces,
Eso también es una particularidad propia de los chilenos y esta estabilidad, ¿no? De que no les gusta demasiado el cambio. Tienen pequeños brotes de cambio rotundo, pero muy rápido vuelven al orden. Bien, vamos a dejar de lado Chile, a esperar a lo que ocurre el 14 de diciembre para meternos en este conflicto entre China y Japón. A ver, ¿cómo empieza? Bueno, es un conflicto histórico, entre dos sociedades que siempre buscaron la primacía en todo lo que es el continente asiático, pero en las últimas semanas, por ahí rompiendo la lógica, porque la verdad que la primera ministra que recién estaba en la imagen, Sanae Takaichi, había sido recibida en Corea del Sur en esta cumbre de la PEC que asistió Donald Trump, que habíamos hablado la semana pasada, y tuvo también un saludo con Xi Jinping. Pero en el transcurso de la última semana, declaró, digamos, de que Japón, en el caso de que haya un ataque de China sobre la isla de Taiwán, no se iba a quedar neutral e iba a intervenir en favor de, justamente, Taiwán. Y esto rompió prácticamente décadas de lo que se llama la ambigüedad estratégica en la política exterior japonesa, donde no buscaban entrometerse demasiado en los asuntos de la política de una sola China, se llama. Esta idea que tiene la República Popular China de atacar la isla de Taiwán y anexionarla porque dicen de que es parte de nuestro territorio, no es un país independiente como es ahora, que tiene reconocimiento, por ejemplo, en nuestro continente de Paraguay, Estados Unidos y algunos países europeos. Bien. Y claramente esto generó bastantes disputas entre los cuerpos diplomáticos y también empezó a afectar la economía, digamos, la bolsa japonesa, el Nikkei, sobre todo en los sectores de turismo, bajaron muchísimo las acciones. Hay bastante incertidumbre, digamos, en términos de si van a haber represalias, ¿no? Comerciales, que bueno, esto es un rezago de la política de Donald Trump, ¿no? Del uso del instrumento comercial como represalia, que antes no era tan visto o tan utilizado en las relaciones diplomáticas y ahora es lo primero que se pone sobre la mesa a la hora de querer afectar a otro país. Y también en los últimos días el Ejército Popular chino estuvo haciendo una serie de ejercicios militares en el Mar Amarillo muy cerca de Taiwán, y también hay unas islas, las islas Senkaku o Daoyu, como le dicen los chinos, que están en disputa entre China y Japón. Y patrullas costeras chinas pasaron muy cerca de las islas, que en teoría en estos momentos están bajo jurisdicción japonesa. Entonces hay bastantes provocaciones. Es como que se le va tirando combustible al tema. Igual antes de que saltara todo esto nos llevamos mal, pero bueno, vamos a tratar de alguna manera de que esto fluya, ¿no? Ahí eran bastante pragmáticos ambos gobiernos, ¿no? Buscaban priorizar los lazos comerciales, pero hace unas semanas asumió esta nueva primera ministra en Japón, también de derecha, pero con este perfil también bastante controversial, si se quiere mano dura, una de sus referentes Margaret Thatcher, como para imaginar el tipo de perfil al que apunta, y claramente quiso también demostrar poder con este tipo de declaraciones. Sin duda. El problema es que cambia, digamos, una política histórica de Japón y un rol de Japón, digamos, porque si uno piensa, Japón, por ejemplo, no tiene fuerzas armadas, tiene fuerza autodefensa, pero no están pensadas para un conflicto contra un tercer estado. Sería más en términos literalmente defensivos. Si nos atacan, tenemos con qué responder. Sobre todo un gran aliado que son los Estados Unidos. Bueno, veremos cómo continúa esto, ¿no? Y si hay más declaraciones de esta primera ministra que sin duda vino a sacudir, ¿no? la pseudo tranquilidad o acuerdos que había. Sí, y bueno, también es muy probable que este tipo de declaraciones continúen por el mismo tipo de perfil que tiene esta primera ministra. Hay que ver ahí si se logran sentar en una mesa y negociar ahí para desescalar, digamos, y que no afecten las relaciones comerciales entre ambos países. Joaquín, muchísimas gracias como siempre por ayudarnos a comprender qué pasa fuera de las fronteras de la República Argentina. Nos encontramos la semana que viene. Nos vemos el próximo martes.